Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar en una nueva clase y hoy nos corresponde ver el proceso de conquista en el territorio chileno. Ya habíamos visto a don Diego de Almagro, quien había atravesado justamente por la cordillera de los Andes hasta el Valle de Copiapó y luego había avanzado hasta la región del Ñuble, donde se devuelve justamente porque no había encontrado el dorado. En esta oportunidad vamos a hablar de don Pedro de Valdivia. Justamente Pedro de Valdivia tenía el título de maestre de campo y justamente él luchó contra Diego de Almagro allá en Cusco. Recordemos que Diego de Almagro levanta una revuelta allá en el Perú en contra de Francisco Pizarro. Bueno, justamente Pedro de Valdivia, quien participa en esa lucha en contra de Diego de Almagro, vence. Francisco Pizarro lo nombra como maestre de campo. El título de maestre de campo tiene una connotación militar y que justamente él retoma esa intención de Diego de Almagro de conquistar nuevos territorios hacia Chile. Cuando llega a Chile, ocurre la situación más importante dentro de la historia en ese periodo, debido a que Pedro de Valdivia, como podemos ver aquí en el óleo, Pedro de Valdivia, un 12 de febrero de 1541, funda Santiago de Nueva Extremadura. Esa es la primera fundación justamente que se ve acá en Chile y que rebautiza el cerro que nosotros conocemos actualmente como el Cerro Santa Lucía, lo rebautiza Pedro de Valdivia, porque antiguamente por el pueblo mapuche era llamado Cerro Huelén. Fue así como en el Cerro Santa Lucía es donde se asentó justamente un fuerte militar y de resguardo contra el pueblo mapuche y contra cualquier invasor que quisiera atentar frente a los soldados realistas. Es así como Pedro de Valdivia, además de emplazar un fuerte en el Cerro Santa Lucía, comienza a construir la ciudad a las faldas de este y lo construye por medio de un plano damero. Ustedes podrán ver a lo largo de toda la extensión chilena que muchas ciudades son construidas en un plano damero. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como si fuese un gato. Cada calle principal, toda calculada, toda en cuadrícula. Ese es un plano damero. Es un plano que es traído desde España y que finalmente funciona acá en Chile debido a la distribución que se ve a lo largo de la extensión del territorio nacional de una forma uniforme. Además de eso, con la construcción de la ciudad, comenzó a avanzar hacia el sur, conquistando justamente el territorio nacional. No fue hasta el año 1553 cuando ocurre una sublevación mapuche del Toqui Lautaro, quien en algún minuto había sido yanacona de Pedro Valdivia. Ocurre esta sublevación e inicia en ese minuto, con la muerte de Pedro de Valdivia en 1553, la guerra de Arauco. Esa guerra ustedes la han escuchado e incluso hasta el día de hoy hay algunas personas del pueblo mapuche que dicen que la guerra de Arauco aún continúa. En ese año, cuando inicia la defensiva mapuche en contra del ejército realista. Y esto se vive no solo aquí en Santiago, sino hasta el Biobío, donde la arremetida justamente indígena no permitía el avance del ejército realista, o en este caso, del ejército del rey. Este óleo que nosotros podemos ver acá se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y este óleo es de Pedro Lira y fue realizado en el 1888 y representa la fundación de Santiago. Aquí se puede ver cómo interpretaba Pedro Lira a don Pedro Valdivia, y lo que se ve atrás es el valle central de lo que es Santiago hoy en día. Como habíamos mencionado, la muerte de Pedro Valdivia marca e inicia la guerra de Arauco. Pero así como Lautaro, en este caso como Loki Mapuche,
también hubo otros toquis que fueron importantes dentro del desarrollo de la comunidad indígena acá en Chile. De hecho, uno de los indígenas más importantes frente a Lautaro es Caupolicán. Caupolicán justamente se hace famoso porque muestra el espíritu guerrero del pueblo mapuche, debido a que él efectivamente había hecho una arremetida contra el ejército español, fue capturado y cuenta la historia que Fresia, quien era la pareja de Caupolicán en ese minuto, el hijo de Caupolicán se lo lanza a los pies. ¿Y por qué se lo lanza a los pies? Porque la interpretación que se da ante ese hecho es que ahí tienes tu hijo y no eres digno de ser su padre, porque fuiste capturado. Caupolicán fue condenado a la muerte en pica. La muerte en pica significa colocar una lanza y atravesar a la persona que va a ser ejecutada desde el ano hacia la boca. Fue así como muere Caupolicán. Lo distintivo de esto es que cuando a Caupolicán lo iban a ejecutar, él pidió ejecutarse solo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo pusieran a él en la pica. Él solo se atravesó en la pica. Estos hechos marcan justamente la valentía que tenía el pueblo mapuche y la sangre fría que poseían al momento de la guerra. Eso para los españoles era desconocido, y al ser desconocido temían de ello. Y viceversa, porque cuando llegaron los primeros españoles hacia el sur, los indígenas confundían al caballo como que si fuese parte del cuerpo. Muchos de los dibujos de los centauros emanan de indígenas que no conocían a las personas montadas sobre un caballo, sino que pensaban que eran un solo cuerpo. No solo eso pasa acá en América, pasa en Europa, en Asia y en distintas partes donde no se conocía el caballo. Hay algunos dibujos acá en Sudamérica donde se imaginaban a los españoles que sus brazos eran dos armas y que disparaban, porque no conocían el fusil. De esa forma hay distintas interpretaciones que la cultura indígena tenía frente al español, y los españoles que también estaban aprendiendo de ellos por la valentía, la gallardía y los guerreros y los duros que eran para luchar. Entonces era un mundo donde chocaban y se conocían en este territorio. ¿Por qué les explico esto? Porque justamente el día de mañana, cuando cada uno de ustedes se encuentre realizando algún tour en Santiago Centro, en Concepción, en el Biobío, en La Serena, en Copiapó, donde sea, es fundamental que ustedes entiendan de que en la zona y el sector donde se encuentran las personas hay un choque cultural. Y ese choque cultural tiene que ver con personas que no se conocen. Ustedes van a tratar con extranjeros que no conocen este país y que no entienden, por ejemplo, la idiosincrasia o la cultura, o no entienden por qué se ríen, o por qué sonríen, o por qué están tristes. Las personas no lo entienden cuando vienen desde afuera, porque tienen y poseen otra cultura. Y eso es lo importante que ustedes entiendan. Porque el día de mañana, como futuros profesionales, tienen que entender que el mismo choque cultural que ustedes están teniendo con el turista es el mismo choque cultural que tuvo el indígena con el español. Para ello, es importante reconocer la guerra de Arauco. No con un sentimiento político, ni mucho menos con un sentimiento justamente de ideológico, sino con un sentimiento de comprender que el territorio donde se desenvuelve la Araucanía sigue en conflicto. Y que eso hace 300, 400 años atrás se arrastraba justamente hasta la región de Santiago. En el año 1559, el Toqui Colo Colo firma la paz con los españoles. Pero aquí viene una situación cultural bien compleja, porque ocurre que los indígenas, ellos no poseen
a un líder que comanda todas las regiones indígenas, sino que son grupos familiares y de cercanos quienes conforman una comunidad y que muchas veces esta comunidad tenía rivalidades con otra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los españoles firmaban la paz con una comunidad y para ellos estaba todo bien. Claro, aquí zanjamos y arreglamos todo el problema. Pero después venía una segunda comunidad que los atacaba y de pronto eso se genera un conflicto y el español decía, oye, pero si nosotros firmamos la paz. No, 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 no. Con nosotros no ha firmado nada. Y así continuaba la guerra y continuaba avanzando los años. ¿Ya? Entonces justamente en el año 1565 se vuelve a firmar otro tratado entre los españoles y los indígenas tratando de evitar estos conflictos. Porque los españoles construían una ciudad y los mapuches la desarmaban. Construían otra ciudad y los mapuches la desarmaban. Entonces era un círculo vicioso lo que se transformó esto. Termina con un desastre que se llama el desastre de Curalaba. Y ese desastre fue en 1598, lo que llevó incluso a que en algún minuto todos los españoles fueran expulsados de Chile.